Existen diferentes tipos de refrendo. Cuando es pública y es por consulta ambulatoria, cuando es privada y es por consulta ambulatoria, cuando es hospitalaria, cuando es extendida en el exterior, cuando es prenatal, postnatal y cuando son prórrogas de incapacidad, que esas se tratan cuando es sobre un mismo diagnóstico. Primero se debe de llenar el formulario para refrendo de incapacidad temporal. Segundo, debe de presentar una certificación médica o constancia médica, que debe ir en papel membretado tamaño carta. Los datos que debe de contener son los datos del paciente, fecha de expedición de la certificación, fecha y hora de la consulta que dio origen a la incapacidad, diagnóstico, manejo o tratamiento, fecha de cirugía, esto es en caso de procedimientos quirúrgicos, periodo que cure la incapacidad temporal, se debe de especificar la fecha de inicio y la fecha de finalización de la misma y la cantidad de días otorgados, fecha de ingreso y fecha de alta hospitalaria en caso de internamientos, copia de identidad o carnet de residente en caso de ser del extranjero, documentos médicos, informes o estudios de diagnósticos con el propósito de que justifique la incapacidad. Cuando la constancia es emitida por institución pública, debe de venir firmada y sellada por el médico tratante y por el director de la institución. Son 5 días hábiles después de la fecha de la consulta con derecho a pago de subsidio y 5 días adicionales para presentarlo ante el patrono sin derecho a pago de subsidio por el instituto. Son 15 días hábiles después de la fecha de la consulta con derecho a pago de subsidio y 15 días hábiles adicionales para presentarlo ante el patrono sin derecho a subsidio por parte del instituto. Ya sea pública o privado, tiene 20 días hábiles para presentarlo, ya sea por consulta o hospitalaria, dentro de los 20 días hábiles con derecho a pago de subsidio y 15 días hábiles adicionales para presentarlo ante su patrono sin derecho a pago de subsidio. La documentación que debe traer debe de venir apostillado y debidamente traducido por Relaciones Exteriores. Esta se debe de presentar cuando tiene 28 semanas de gestación. En la constancia médica o certificación médica debe de contener la última fecha de menstruación y la fecha probable del parto. Se presenta un día antes del parto con derecho a pago de subsidio y 15 días hábiles adicionales para presentarlo ante el patrono sin derecho a pago de subsidio. Debe de presentar el carnet de control de embarazo y el último ultrasonido. Ya sea por médico privado o por institución pública, dentro de los 15 días hábiles después de ocurrido el parto, con derecho a pago de subsidio y 15 días hábiles adicionales para presentarlo ante el patrono sin derecho a pago de subsidio. Debe de adjuntar la certificación de acta de nacimiento. En los casos cuando el parto es en el extranjero, se debe de presentar lo que es la certificación de acta de nacimiento del niño, debe de venir apostillado y traducido por Relaciones Exteriores. Tiene 5 días hábiles siguientes a la fecha de la consulta con derecho a pago y subsidio y 5 días adicionales para presentarlo ante su patrono sin derecho a pago de subsidio. Cabe mencionar de que es cuando una incapacidad anterior por un mismo diagnóstico. Se debe de adjuntar la copia de la incapacidad anterior más la nueva que va a presentar. Se debe solicitar el formulario ante Secretaría General o en el cubículo de la entrada, que es de servicio al cliente. Se debe de llenar. Después se presenta en ventanilla toda la documentación, se le entrega su comprobante
Asimismo, se distribuye ya sea a auxiliar administrativo o abogado. En caso de que se asigne a auxiliar administrativo, es porque se encuentra dentro de los plazos que establece el reglamento. Se hace un auto de remisión para enviarlo ya sea a la unidad de incapacidad de la granja o a la clínica periférica 1. En este debe de estar atento a la llamada telefónica porque le van a llamar para comprobar su diagnóstico del certificado que presentó. Si se asigna abogado es porque se encuentra extemporáneo, es decir, fuera de los plazos que establece el reglamento. Este mismo se hace un auto de admisión y se remite a la unidad de asesoría legal para que brinde el dictamen legal. Después se hace la resolución, se certifica y se notifica. El instituto no refrenda incapacidades de 3 días, ya que por sí misma tienen validez ante el patrono. Únicamente refrendamos incapacidades superiores a los 3 días. El instituto no extiende incapacidades por cuidados maternos, únicamente extendemos a asegurados activos, no beneficiarios. Y recuerda, para el trámite de refrendo no es estrictamente personal, puedes hacerlo a través de gestor oficioso y apoderado legal.